Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Y en esta tarde quisiera compartirles con la ayuda del Señor el pasaje del libro de Juan 8, del 1 al 11, en una serie que se llama Encuentros con Jesús. Veremos en esta tarde Jesús y la mujer adúltera. Este pasaje es comúnmente conocido como el pasaje de Jesús y la mujer adúltera, como les decía, o la mujer sorprendida en adulterio. En este pasaje, como en otros del libro de Juan, vemos la encarnizada lucha de los religiosos de la época contra el autor de la vida y sus insistentes intentos por atraparle, poniéndolo en dilemas éticos o doctrinales. Que vayamos al pasaje rápidamente. Estamos en el libro de Juan 8, en el versículo 2 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor así: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre Santo, tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento, de tu persona y de gracia, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Padre, te pedimos que nos libres de la religiosidad, Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos actuar, Señor, en nuestras vidas con gracia, así como tú has dado gracia sobre la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, veamos, hermanos, para entender un poco mejor, como siempre, el contexto del pasaje, ¿verdad? ¿En qué situación está el Señor Jesús aquí? ¿Cuál es el ambiente, el entorno que se estaba dando alrededor de este suceso? Y ahí usted puede ir a su Biblia en el capítulo anterior a Juan 8, obviamente Juan 7, y podemos encontrar que había un ambiente hostil. Usted lo puede leer después con más calma. Por cuestión de tiempo yo se lo voy a parafrasear. Pero encontramos un ambiente hostil contra Jesús. El ministerio del Señor para este tiempo se estaba volviendo peligroso. De hecho, se había vuelto peligroso. El roce de los religiosos, de los principales, de los sacerdotes, fariseos y escribas, ya había llegado al punto en que el Señor había puesto distancia de la región de Judea, donde está Jerusalén, al sur de Israel, porque sus enemigos procuraban matarle. Se acercaba, otro hecho importante es que se acercaba la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de 7 días, la última de las 3 fiestas anuales de los judíos, donde recordaban el haber vivido en tiendas en la salida de Egipto. Esta festividad era notoria por ser jubilosa y alegre. Y además miraba al tiempo adelante venidero en que reinaría el Mesías y en que la nación judía salvada moriría en la tierra en paz y prosperidad. O sea, entiéndame, como cada una de las fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos en particular, una fiesta de una semana,
festejaba y era una celebración a final de cuentas sobre el Mesías, ¿no? Aún sus familiares, en otro aspecto de lo que estaba sucediendo es que Jesús, que estaba en Galilea, estaba enfrentándose a sus familiares incrédulos, ¿sí? Su propia familia lo estaba despreciando y abiertamente no creían en él, nos lo dice la Escritura, así literal, y lo estaban presionando a que se fuera a Judea a mostrar sus milagros, ¿sí? Jesús se presenta en el templo. Posteriormente vemos ahí en capítulo 7 cómo él hace su aparición en el templo de una manera secreta, ya que buscaban, también nos dice el capítulo 7, los judíos buscaban a Jesús para atraparle. Repentinamente empieza a enseñar, la gente empieza a ser cautivada por la verdad de su palabra, como siempre que el Señor lo hacía, y la gente empieza a considerar las palabras como las palabras de alguien que era el Cristo, ¿sí? Y todos se asombraban de su enseñanza. En este momento, pues los religiosos estaban viendo, pues amenazado su poder y su control. Los religiosos empiezan a anteponer argumentos a las palabras de Jesús y la situación llega a un punto en que los príncipes y los fariseos ordenan a la guardia del templo, los alguaciles, que lo arresten. Los alguaciles van por Jesús, sin embargo no lo hacen, y al ser cuestionados por sus autoridades les dicen que nunca nadie había hablado así, nunca se había escuchado un hombre que hablara así en Israel. Esa es la respuesta de los alguaciles. Pues por ahí también aparece Nicodemo, aquel que ha ido a Jesús de noche, y levanta la voz tratando de defender débilmente a Jesús. Responden los principales y al final de cuentas, pues Jesús no es atrapado. Cada quien se va para su casa, dice así literalmente la Biblia, excepto el Señor, quien fue a su lugar predilecto de orar. Cierra el capítulo 7 diciéndonos que el Señor se fue al Monte de los Olivos, el lugar en donde Él frecuentemente la Escritura nos enseña que iba a buscar al Padre. Este es el contexto y el ambiente que estaba dándose al inicio de Juan 8. Entonces, ya entrando directamente al capítulo, en el versículo 2 de Juan 8 vemos: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces vemos el corazón del Señor. ¿Qué clase de corazón el del Señor para empezar el día siguiente después de una noche de revuelta y de cuasi persecución, enseñando en el mismo lugar en donde casi es capturado para encarcelarlo? Y lo primero que hizo Jesús fue ir a enseñar su palabra. ¿De dónde salían los ánimos del Señor, amados? Pensemos un poco, hermanos. ¿Qué habríamos hecho nosotros si en la última semana que hemos vivido tenemos que escondernos porque alguien nos quiere matar, porque alguien nos está persiguiendo, porque todo un grupo de personas está tras nuestra cabeza, que nuestra familia se nos voltea, los de nuestra propia sangre se nos voltean, que no creen en nosotros, que aún nos corren de nuestro lugar de origen, y encima nos dice que nos vayamos a ese lugar donde nuestra vida corre peligro? Y al llegar ahí, pues resulta que la fiesta es en honor nuestro. En ese caso la fiesta de los tabernáculos era en honor de Jesús. Pero la mitad de los asistentes dudan de mí y la otra mitad me quiere matar. Pero bueno, al final me escapo y pues mañana será otro día, ¿no? ¿Sería así para nosotros? Yo creo que cualquiera que estuviera en esa situación, al primer intento al primer esbozo de peligro sobre nuestras vidas, saldríamos huyendo, ¿no? Imagínense a alguien así y que lo trataron de matar por acá y de repente el pastor le habla y le dice: oye, pues mañana puedes predicar temprano. Pues, ¿qué diría?
No, pastor, discúlpame, pero yo ya voy volando para McAllen, ¿no? O sea, no. Cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo. La clave está precisamente en el último verso del capítulo previo del 7 y el inicio del 8, que dice el 7:53, y se fue cada uno a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Es precisamente en esa incursión en la presencia del Padre donde Jesús podía dejar todas sus cargas, donde Jesús podía dejar todas sus angustias, ¿sí? Y podía recobrar esos ánimos y esa fortaleza para volver a iniciar un día en su ministerio. Y podríamos decir, bueno, pues Jesús era Dios, ¿no? Él no era sentido, Él tenía control absoluto de sus sentimientos. Hermanos, déjenme decirles que la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado, que fue expuesto a cualquier sentimiento, tal como cualquier hombre. Jesús, recordemos, era absoluta y totalmente Dios, así como era absoluta y totalmente un hombre. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, pero sin pecado. Cada sentimiento, cada tentación, cada angustia, tristeza por la que un ser humano ha pasado, el Señor también fue expuesto a ella. Por eso Él puede compadecerse de nosotros. O sea, Él no sacó ventaja de su naturaleza divina para pasar de una manera intocable sobre esta tierra. Dice en Mateo 26:38 en la Nueva Traducción Viviente, está hablando el Señor Jesús y dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. O sea, el Señor demostraba sus sentimientos, su tristeza. Claro que había carga, claro que había dolor, claro que había pesar por las cosas con las que se enfrentaba a los hombres. Y precisamente por eso, hermanos, es que Él iba a la presencia del Padre ahí en oración. Y por eso, si Jesús, siendo Dios, buscaba al Padre en oración, en ruego, en refugio, para encontrar descanso, para fortalecerse, ¿cuánto más nosotros como humanos, débiles, criaturas, debemos de buscar la presencia del Señor? Y esa es la razón por la cual Jesús estaba listo al día siguiente para enseñar y para presentarse en el templo de nueva cuenta y exponerse ante sus enemigos. Tal parece, por el lado contrario, que los sacerdotes y religiosos, lejos de despertarse al día siguiente con las noticias con las que nos levantamos los hijos de Dios cada día, de que sus misericordias son nuevas cada mañana, que hay esperanza cada día en Cristo Jesús, que el Señor está con nosotros, pues tal parece que estos se levantaron buscando alguna nueva y mejorada forma de atrapar al Señor, una nueva trampa, ¿sí? para hacerlo caer. Entonces, nosotros debemos, como hijos de Dios, entender que el lugar de su presencia no se reduce a una reunión congregacional ni a un grupo de oración, sino que podemos encontrar esa paz y esa fortaleza, esa vitalidad y ese refresco espiritual para nosotros, para poder servir a la iglesia y cumplir el propósito que tenemos precisamente en su presencia, en el estar buscándole cada día. No es necesario un formato específico, ni un grupo específico, ni una hora específica. Qué bendición si podemos asistir a una reunión de oración, qué bendición si podemos juntarnos con alguien, pero no es un requisito. Uno puede buscar a Dios en su casa, en su recámara, en su coche, al ir caminando, en un tiempo de descanso, y es precisamente en esos tiempos en los que Él nos fortalece. Y bueno, y esta es una de las características de la religiosidad que mostraban los fariseos, ¿sí? Que no buscaban a Dios para actuar
y se interponían entre la palabra del Señor y los hombres. Y lo vemos aquí en el versículo 3 del texto que estamos estudiando. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los religiosos presentan ante Jesús a esta mujer sorprendida. La Biblia nos dice que en adulterio, ¿sí? Ellos citan la ley de Moisés y lo que dictaba para esta mujer, ¿sí? Y lo que ellos están citando, a la ley a la que están pretendiendo que se ejecute sobre ella, se están refiriendo a Deuteronomio 22:22. Yo se la leo, no vaya. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esta es la ley a la cual ellos estaban haciendo mención. Y pues ante esto podríamos preguntarnos, ¿y dónde está el hombre? ¿Por qué nada más la mujer es presentada, sí, para ser castigada? ¿Dónde está el hombre? Falta aquí alguien. ¿En dónde estaba el cómplice de este delito? ¿Sí? Esta es otra de las características del espíritu religioso que movía a estos hombres, hacer juicios parciales, manipular, torcer, estirar la ley de Dios para conseguir lo que se quiere. Y esto lo podemos ver aquí en la palabra, ¿sí? Haciendo referencia a este pasaje en particular de hace 2000 años, pero tristemente podemos también encontrarlo en la actualidad, ¿sí? Dios nos guarde de hacer estos juicios parciales, ¿sí? De manipular, de torcer información, de estirar la palabra, de tratar de controlar para conseguir algo que uno quiere, que es bastante común en nuestra sociedad actual. Otra cosa que hace el espíritu religioso que operaba en estos hombres es que hace acepción de personas. No todas las personas son iguales bajo una óptica religiosa. En este caso, el varón ni siquiera estaba compareciendo o no estaba incluido en el caso que se estaba presentando. No obstante que la ley lo señalaba tan culpable como la mujer. Acepción de personas. No todas las personas son iguales. La religiosidad es selectiva. Brinda gracia a ciertas personas y condenación a otras según convenga al grupo que sostiene el poder, como en este caso los fariseos. Hubo para el hombre una inexplicable gracia en la cual no tuvo ni siquiera que aparecer ahí en escena. Sin embargo, para la mujer había condenación total. Otra cosa que veo yo en el espíritu religioso que expone la vergüenza de los hombres, desprecia y no toma en cuenta la dignidad de las personas. Ellos se refieren ahí a esta mujer como, dice el versículo 5 en el 8:5 de Juan, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, ¿sí? A mujeres como estas, dice algunas otras versiones en donde vemos el desprecio, ¿sí? Y la falta de respeto por la creación de Dios. La religiosidad también se presenta como buscadora de justicia, pero en realidad busca sus propios intereses. Los fariseos utilizaban la ley para sus objetivos y no porque amasen la justicia. Se presentaban como indignados por las manchas hacia la santidad de Dios, pero en realidad su corazón estaba torcido, inclinado a buscar sus propios intereses, su permanencia en el poder y su razón.
De hecho, en el capítulo 19 de Deuteronomio se comprueba este dicho acerca de lo injusto, de lo lejanos que estaban de querer hacer justicia estos hombres. Dice Deuteronomio 19:15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Para que una acusación procediera delante de los ancianos tenía que haber forzosamente 2 o 3 testigos. Y el testigo era aquel que levantaba su mano, levantaba su voz y decía: yo vi así y así y asá. Entonces dice que no se tomará en cuenta a un solo testigo. O sea, por una sola acusación de una persona o una acusación general de un grupo, sin que hubiera la personificación de los testigos como tal, no podía proceder esa acusación. Entonces, ellos mismos, esa ley que estaban presentando a Jesús para que fuera ejecutada, el apedrear a la mujer, ellos mismos estaban rompiendo con lo más básico de esa ley. Y también nos podemos preguntar: ¿y en dónde están los testigos? Y si no hay testigos, pues no se puede admitir la acusación. Ahora bien, los tramposos religiosos estaban una vez más poniendo una trampa al Señor. Bueno, ellos estaban poniendo una trampa al Señor. El expediente de la mujer no estaba ni siquiera cercano a estar medianamente armado, porque ella era solo un medio. Esta mujer era nada más que un pretexto, un chivo expiatorio, un daño colateral que se podía utilizar, que se podía gastar. Si Jesús decía: apedréenla, adelante, apedréenla, ¿qué rayos? Una mujer de las tales muerta, para sacarle a Jesús una postura, bien lo valía. El verdadero objetivo, la misión final de estos religiosos era el maestro. En Juan 18:31, amados, los judíos afirman delante de Pilato que a ellos no les estaba permitido ejecutar la pena de muerte. Dice Juan 18:31, dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Cuando estaba el Señor Jesús presentado delante de Pilato, dice: ustedes tienen una ley, júzguenlo. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces había una conciencia total en estos religiosos que ellos no podían dar muerte a nadie. Estaban poniendo ese cebo delante del Señor para que cayera. Ellos no podían ejecutar la pena de muerte. Entonces, ¿por qué estaban llevando a la mujer para que fuera asesinada a pedradas, si ni siquiera Roma les permitía hacer eso? Una vez más, el objetivo primario era hacer caer a Jesús. Si el Señor decía: mátenla, estaría sublevándose a los romanos. Y los fariseos tenían un testimonio para ir delante del cónsul, del gobernador, el que estuviera en turno en ese momento. Oh, autoridad romana, mira que hay un maestro ahí en Galilea que nos manda que nos sublevemos contra el poder del César, ¿no? Y si Jesús decía: suéltenla, estaría yendo contra la ley de Moisés. Y el pueblo se desilusionaría de un Cristo que no cumple la ley. Se esperaba que Cristo iba a cumplir la ley, que el que viniera, que el que fuera llamado el Mesías, el Cristo, iba a cumplir la ley. De hecho, sería una incongruencia total que no lo hiciera. Dice el Señor en Mateo 5:17, de su propia boca, el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y no tan solo era una expectativa de el candidato a Cristo, ¿no?, que ellos esperaban en cualquier momento, sino que Jesús mismo lo había declarado con su boca. Qué tremendo problema, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? O sea, Jesús había dicho: no vengo para cambiar, para modificar la ley.
vengo para cumplirla. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, amados? Tan solo veamos, creo que ante este problema, esta ecuación de la mujer y de la presión doctrinal por un punto y social de los fariseos, nuestra primer consideración, creo así con nuestra mente moderna, occidental, culturizados occidentalmente, nuestra primer consideración sería, pues hay que salvarle la vida a esta mujer a como dé lugar, antes que cualquier cosa la vida, ¿no? Así pensamos actualmente, ¿no? Ahora, por otro lado, Jesús no buscaba la popularidad, o sea, no quería quedar bien con los fariseos, ni con los romanos, ni con nadie. Sin embargo, estaba obligado por su dicho, de lo que acabamos de leer antes, a cumplir esa ley. Entonces, ¿cómo salvar la vida de la mujer? Que efectivamente era pecadora, porque la Biblia nos dice que fue sorprendida en adulterio, que bueno, había no problemas técnicos, sino que los fariseos estaban tratando de manipular la ley, pero era un hecho que era una pecadora. ¿Sí? ¿Cómo hacer cumplir la ley? ¿Sí? ¿Cómo no pasar por encima de los romanos? ¿Quién de nosotros quisiera estar en este dilema? Es algo muy fuerte, ¿no? Sin embargo, el Señor estaba tranquilo. Ahí volviendo al versículo 6 en Juan 8. Dice, mas esto decían tentándole. Una vez más, el Espíritu Santo nos deja ver las claras intenciones de los religiosos. Ellos lo que querían era probar a Jesús para poder acusarle. Dicen, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje primero la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pues recordemos que Jesús estaba enseñando en el templo. Si hagamos un poco de contexto sobre el mismo pasaje, Jesús estaba enseñando en el templo. Dice la Escritura que todo el pueblo vino a él en la mañana temprano porque estaban ansiosos de escuchar la verdad. Y después los religiosos en todo ese tumulto lo interrumpen y ponen a la mujer de pie, porque en el original del griego nos deja ver que la palabra que utilizan para ponerla es de pie. O sea, esa imagen tan socorrida de las películas donde la mujer está abatida ahí en el suelo, no, se trataba de avergonzar, entonces estaba puesta de pie. Les encantaba a los fariseos. El concilio de los fariseos era un semicírculo. Cuando ellos juzgan a Jesús, era un semicírculo y a él lo ponen en medio. Es una de prácticas intimidatorias, ¿sí? Y a esta mujer la ponen en medio. Imagina la escena nada más. Toda la gente ahí encima. Algunos queriéndose asomar por encima de otros, no los más chaparritos, tal vez algunos agarrando así algún escalón por ahí del templo, alguna vista, queriendo ver qué estaba pasando. Y por supuesto, como el pueblo lo mencionó, lo deja ver en toda la Escritura, que a veces, oh Jesús, Jesús, y algo no les gustaba y lo dejaban. Y oh Jesús, te amamos, hosana, nuestro rey, y al día siguiente crucifícalo, crucifícalo. Aquí, muy seguramente, después del discurso de los fariseos y de ver la tensión, las personas empezaron a agarrar piedras, ¿no? Que dijeron, ahora va a haber ejecución, pues yo agarro mi piedra. ¿Se imagina nada más la escena? Todos de pie, todos ahí viendo qué es lo que iba a pasar. Y el Señor encuclillado. Por eso te digo tranquilo, o sea, la Biblia no dice tranquilo, pero yo no puedo encontrar otra forma en el que él hubiera estado.
Estaba tranquilo, escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? Quién sabe, he escuchado cada cosa. Que escribía esto y aquello, que prefiero no mencionarlo. En fin, la Biblia nada más nos dice que el Señor escribía en tierra, tranquilamente. Y que llega un momento, dice en el 7, y como persistían en preguntarles, o sea, como que el Señor no les hacía caso. Y ellos, Jesús, trajimos a esta mujer que fue sorprendida. Jesús, Jesús. Y el Señor escribe en tierra. En fin, como persistían en preguntarle, se endereza y les dice, ok, el que de vosotros esté sin pecado, adelante, arroje la primer piedra. Dice el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué sucedió en la conciencia de los acusadores? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo vino y les reveló. Déjenme leerle lo que dice Deuteronomio 17:7. Recordemos que la ley decía que en 2 o 3 testigos tendría que constar la acusación. Los más ancianos sabían que se estaba pidiendo que se ejecutara una ley de una manera incompleta. Dice Deuteronomio 17:7, en cuanto a los testigos y a la ejecución de castigos, dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, sobre el acusado o acusada. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, el primero, Jesús está diciendo, ok, de acuerdo a la ley de Moisés, los 2 o los 3 testigos son los primeros que deben arrojar la piedra. Y por supuesto, si está libre de pecado. Pero mira, también decía Deuteronomio 19:19, acerca de una falsa acusación, entonces haréis a él lo que se hacía con alguien que no podía sostener su acusación. Deuteronomio 19 dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y hasta el 21 dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, dice la Escritura. Entonces Jesús les está diciendo, la ley de Moisés, aunque no se lo dice literalmente, los fariseos claro que la conocían que la conocían, si desde que habían sido destetados estaban bajo la enseñanza de un rabino, aprendiendo incluso de memoria la ley, según la tradición judía. Claro que ellos sabían. Entonces, si la acusación no se sostenía, entonces se haría al falso acusador tal como él pensaba hacer. Y quitarás el mal de en medio de ti. Y no habría compasión por ello, sino que se tomaría vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Entonces Jesús expone esto de manera tácita, ¿sí? ¿Y qué sucede? El milagro de la gracia, ¿sí? Del Señor dice, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, porque sabían exactamente la torcedura de la ley, salían uno a uno. Comenzando, ¿quién? Desde los más viejos hasta los más jóvenes. De tal modo que quedó solo Jesús de toda la multitud que estaba ahí escuchando la palabra y que estaban buscando a Jesús, y que después, como les decía yo, que aunque no lo dice, es algo, ¿verdad?, que yo estoy tratando de entender o tal vez especulando, perdón, ¿sí? Pero creo yo que ya algunos se estaban animando a tomar una piedra. De todos ellos, ni uno solo quedó. Todos se fueron. El Señor podía haber dicho y volteado, bueno,
Aquí tú estás acusando, fariseos, ustedes están diciendo así, por lo tanto ahora ustedes son acreedores a la pena de muerte por apedreamiento. Y podía haber volteado al pueblo para que entonces, pero la gracia del Señor es algo que los hombres no entendemos. ¿Sí? Su irresistible, su magnificente gracia es algo que el hombre no entiende. Que uno calcula las cosas y ve y pretende hacer, decir, ir y venir y no entiende que la gracia del Señor está sobre sus hijos y que Él la da, ¿sí? Como dice su nombre, de gracia. Entonces el Señor extiende gracia aún sobre sus enemigos, ¿sí? Y los hace caer en conciencia de tal modo que ellos se retiran. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús, ahora sí, recordemos que lo dejamos ahí encuclillado todavía, se estaban yendo los fariseos, los escribas, los maestros, hasta que no quedó nadie. Entonces él se endereza con la mujer y le dice que no viendo a nadie sino a la mujer, Jesús y ella solos, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la palabra que utiliza para condenar es una palabra de sentencia, es como decir, ¿ninguno ejecutó su sentencia? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces es de notar que el Señor no dijo, no, no la toquen, no pueden tomar su vida. ¿Ella era culpable? Sí era culpable. Sin embargo, vemos cómo en su sorprendente gracia Él muestra el pecado de la mujer, tanto como el pecado de los hombres, tanto como el pecado de los religiosos, que en realidad ese era el problema, el pecado. Y Él con su gracia cubre esto, ¿sí? Y hace que estos hombres se vayan y la mujer recibe esta gracia y era pecadora, sí era pecadora. Cuando Él le dice, ninguno te condena, no, Señor. Ella no dijo, no, me sacaron de allá y me inculparon. Ella sabía, ¿no? Independientemente del abuso de los fariseos, ella sabía que había pecado. El Señor cumplió la ley, ¿sí? Y no tuvo que y guardó la vida de la mujer a su vez. Ella entiende quién es ese que le salva la vida y le dice, Señor, ninguno, Señor. La palabra que utiliza en el griego es la palabra kurios, que es supremo Señor, dueño de todas las cosas. Ella le dice, no le dice, sí, Rabí, sí, Raboni, sí, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, o sea, ni yo ejecuto la sentencia sobre ti. Vete y no peques más. No es una apología al pecado tampoco de que, no, aunque sea adúltera, salvémosle la vida. No, Jesús la salva, pero le dice, vete, te he perdonado, al no condenarte te he perdonado, pero no peques más. Esa es la maravilla de la gracia de nuestro Dios. Y nosotros en la actualidad, muchas veces es fácil para nosotros caer en situaciones en espíritu religioso, de juzgar a las personas, de pretender utilizar la Biblia para condenar a alguien, o más bien utilizarla, de aprovecharnos de que a veces tenemos un poco de conocimiento para manipular, para condenar, para poner cargas. Esto es religiosidad, hermanos. Y lo hacemos en honor a la verdad, y yo lo he hecho. Y le pido perdón a Dios por ello. Y esta es una carga que yo traía, ¿verdad? Compartir a la iglesia
la búsqueda del Señor en su presencia, ¿verdad? Y que Él nos libre de las cargas religiosas, del querer manipular, del querer controlar, de poder abrazar la libertad de Cristo y su gracia para todos. Con eso termino y quisiera orar para terminar. Sí. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor. En verdad tu bondad es incomprensible, Señor. En verdad tu perfección, Señor, es incomprensible. Me sorprende, me arrebata, me atropella, Señor, ver cómo tú, Señor, pudiste venir, Señor. Tú cumpliste la ley. No se encontró en ti una sola intención de pecado, Señor. Tú pudiste esgrimir cualquier debate, Señor, de los religiosos, Señor, cualquier intento, Señor, de atraparte, Señor, porque tú eres la fuente de la sabiduría, tú eres la fuente de la verdad, Señor. Me sorprende cómo tu gracia, Señor, es derramada sobre los hombres, Señor, cómo tu amor es derramado sobre los hombres. Permítenos, Padre, como iglesia, abrazar esa gracia, abrazar esa libertad, Señor, que tú conseguiste en la cruz, Señor, y despojarnos, Señor, de toda carga religiosa, Señor, de todo carga moralista, Señor, de toda carga, Señor, que tenga que ver con condicionamientos sociales, Señor, que podamos ser libres en ti, Señor, que podamos amar al perdido, Señor, que podamos amar a aquel que necesita de tu amor, que podamos abrazar, Señor, al que viene, Señor, en pecado, que necesita restauración, que podamos ser realmente reflejos, Señor, de tu amor, realmente ser sal y luz en esta tierra, Señor, que no nos volvamos, Señor, un club de santurrones, Señor, que podamos ser un hospital abierto, Señor, un cuerpo con los brazos abiertos para el necesitado, Señor, así como tú lo fuiste, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, bendice tu palabra, Señor. Y bendice a tu iglesia, Señor, en tu nombre santo. Amén. Tampico, queremos servirte mejor. Por eso, la información necesaria acerca de bodas, presentación de bebés y bautizos se encuentra en nuestra página web, confra.org.mx. Ahí mismo puedes ingresar tus datos y nosotros nos pondremos en contacto contigo. O si prefieres, en el módulo de información y oficinas, puedes solicitar la información y llenar tus datos físicamente. En Confra Tampico, queremos servirte mejor.